Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Las lágrimas de Yamur Yüksel por Barb Aktas revelan un amor incompleto que ha conmocionado a todos los fans. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todo el mundo del espectáculo con el corazón en la mano, una historia llena de emoción, sentimientos encontrados y una declaración que ha cambiado todo lo que creíamos saber sobre dos de nuestras estrellas favoritas. Estamos hablando de la hermosa y talentosa Yamur Yüksel y el carismático Barb Aktas. Durante meses, hemos visto cómo la química entre ellos traspasaba las pantallas, como cada mirada y cada gesto parecía confirmar que lo suyo era mucho más que una simple amistad o una colaboración profesional. Sin embargo, el destino parece tener planes diferentes y a veces crueles para los enamorados. Recientemente, en un evento público donde todas las cámaras estaban enfocadas en ella, ocurrió lo impensable. Yamur, quien siempre se muestra fuerte y sonriente ante la prensa, no pudo contener sus emociones cuando un periodista le preguntó directamente sobre su situación actual con Barb Aktas. El ambiente cambió repentinamente, la sonrisa de Yamur se desvaneció y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Fue un momento de silencio absoluto, donde solo se escuchaban los flashes de las cámaras intentando capturar ese instante de vulnerabilidad. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Yamur pronunció una frase que ha retumbado en todas las redes sociales y en los corazones de sus seguidores: Bar y yo, nos quedamos a medias. Nuestra historia no tuvo el final que merecía. Esa frase, dicha entre sollozos, confirma que el amor entre ellos existió y quizás todavía existe, pero que algo o alguien impidió que continuaran juntos. No fue una falta de amor, sino una historia interrumpida, un libro que se cerró antes de terminar de escribirse. Imaginemos por un momento lo difícil que debe ser para ella admitir esto frente a millones de personas. Ella continuó diciendo: intentamos que funcionara, realmente lo intentamos, pero a veces el amor no es suficiente cuando las circunstancias están en contra. Estas palabras nos hacen pensar en qué fue lo que realmente pasó. ¿Fue la presión de la fama? ¿Fueron los celos profesionales o quizás terceras personas que no querían verlos felices? La tristeza en su rostro era innegable. Los testigos afirman que ella tuvo que tomarse unos minutos para recomponerse antes de continuar. Por otro lado, Barb Aktas ha mantenido un perfil más bajo respecto a este tema, pero fuentes cercanas aseguran que él también está sufriendo en silencio. Se dice que él comentó a sus amigos cercanos: verla sufrir es lo último que quiero, pero nuestro tiempo simplemente no era el correcto. Esta declaración encaja perfectamente con el sentimiento de que quedaron a medias. Es la tragedia de dos personas que se aman pero que no pueden estar juntas en este momento. Los fans no han tardado en reaccionar, llenando las redes con mensajes de apoyo y pidiendo que luchen por su amor. La frase "nos quedamos a medias" sugiere que hay asuntos pendientes, que hay conversaciones que no se tuvieron y abrazos que no se dieron. Es un sentimiento universal con el que muchos de nosotros podemos identificarnos, esa sensación de que hubiera pasado si. Durante la entrevista, Yamur también recordó los buenos momentos, diciendo: él fue una luz en mi vida, y eso nunca cambiará, aunque ahora nuestros caminos estén separados. Es evidente que el respeto y el cariño siguen intactos, lo que hace que la ruptura sea aún más dolorosa para los espectadores. No hubo peleas a gritos ni escándalos de traición, solo la triste realidad de dos caminos que se separan. La prensa rosa está especulando sobre si existe una posibilidad de reconciliación en el futuro.
Cuando se le preguntó si volvería a trabajar con él o si dejaría la puerta abierta al amor, Yamur simplemente bajó la mirada y dijo, el futuro es incierto, pero hoy, el dolor de lo que no pudo ser es lo que siento. Esa honestidad brutal es lo que hace que la gente la quiera tanto. No se escondió detrás de respuestas preparadas por un manager, habló desde su corazón herido. La imagen de Yamur secándose las lágrimas mientras hablaba de Bar quedará grabada en la memoria de todos como uno de los momentos más tristes y románticos de este año. Nos recuerda que los famosos también son humanos, que también sufren por amor y que el dinero o la fama no pueden comprar la felicidad completa. La historia de Yamur y Bar se ha convertido en una novela de la vida real, donde los protagonistas están sufriendo y el público está esperando un milagro que los vuelva a unir. Nos quedamos a medias es una frase que duele, porque implica que había potencial para mucho más, para una vida juntos, para proyectos compartidos, y todo eso se ha esfumado en el aire. Ahora, nos queda la duda de si Bar romperá su silencio público y responderá a estas emotivas palabras. ¿Luchará por ella ahora que sabe cuánto le duele esta separación? ¿O aceptará que su historia ha terminado y dejará que ella sane sus heridas sola? Es una situación muy delicada. Como espectadores, solo podemos mandarles buena energía y esperar que ambos encuentren la paz que necesitan, ya sea juntos o separados. Lo que es seguro es que esta declaración ha marcado un antes y un después. Ya no son solo rumores, es la confirmación de un amor profundo y doloroso. La valentía de Yamur al mostrar su vulnerabilidad es admirable. Ella nos ha enseñado que está bien no estar bien, y que llorar por un amor perdido es parte del proceso de sanar. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada palabra y a cada señal que nos den estas dos estrellas. La historia de lo que pudo ser y no fue siempre es la que más nos atrapa, porque todos queremos un final feliz para ellos. Queridos amigos, el amor es complejo y a veces nos deja con el corazón roto, tal como le está pasando a nuestra querida Yamur. Gracias por acompañarnos en este análisis de una noticia tan emotiva. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay corazones latiendo y sintiendo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta triste confesión. ¿Creen que Yamur y Bar merecen una segunda oportunidad para terminar su historia? ¿Piensan que Bar debería buscarla después de verla llorar así? ¿O creen que es mejor dejar las cosas como están y que cada uno siga su camino? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este drama romántico y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.